Es imposible, absolutamente imposible, conocer a Dios sin leer los evangelios. Es totalmente imposible entender el plan de Dios, entender la voluntad perfecta de Dios para los hombres sin conocerla, sin escudriñar toda la sabiduría que Dios ha dejado oculta en los evangelios. Le ruego al Señor que me dé de su gracia y de su espíritu de revelación en el conocimiento del Hijo de Dios, para que nos permita leer y tratar de entender, escudriñar un poco y asomarnos a estas verdades profundas, a estas verdades espirituales que Dios nos ha dejado en su palabra, en los evangelios. Espero que pueda ser de bendición para su vida, que ya para la mía es una bendición. El simple hecho de iniciar a la par de otras enseñanzas que Dios ha inquietado por su Espíritu Santo en mi vida y que las estoy compartiendo a la par. Pues hoy inicio el estudio, la enseñanza, la lectura, así, déjame decirlo de una manera sencilla, la lectura de los 4 evangelios. Es una gran aventura, pero en esta aventura invoco al Dios Todopoderoso, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, para que en su misericordia y gracia me permita iniciar este camino que bendice mi alma, bendice mi vida, por tener el simple privilegio, el más sencillo privilegio de leer su palabra. Bienvenidos a esta hermosa aventura donde no estamos solos. El Espíritu Santo y Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo nos acompañan. Evangelio de San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¡Qué verdades! Unas cuantas frases y el entendimiento del hombre colapsa. Unas cuantas verdades de Dios que por mucho que revolucionemos el pensamiento y las ideas y nos apoyemos en inteligencia artificial y en todo lo que queramos, verdades como estas no se pueden interpretar a una plenitud total. En el principio era el Verbo. ¿Cómo dimensionar esta frase, esta palabra, el Verbo?
¿Qué entender fielmente por el verbo? ¿De qué dimensión nos está hablando? ¿Quién era el verbo? ¿Cómo era el verbo? ¿Cuál es la naturaleza del verbo? Porque nosotros, humanamente, terrenalmente, tenemos cierto concepto del verbo. Siendo para nosotros pues una clasificación de palabras, y el verbo, la acción, una palabra que indica la acción de alguien, de algo, alguien que está haciendo algo, y no podemos decir muchas cosas más. A mí me cuesta mucho dejar esta interpretación nada más como algo lingüístico y nada más. Una palabra, acción. ¿Qué significa eso? Acción. Me quedo más con la definición de palabra, más que como la palabra en acción. En el principio era el verbo. Sí, estoy convencido que no tenemos una interpretación fiel, justa, absoluta de lo que significa el verbo. Pero el simple hecho de leerlo y de que esto aquí entra en una relación para nosotros, de confusión, para nosotros humanamente hablando, porque no podemos acomodar una idea con la otra, una palabra con la otra. Al menos lo intentamos y lo hacemos abruptamente, y lo hacemos de una manera atrevida, pero impropia, ¿no? Pareciera un trabalenguas espiritual. Pero Dios puso así estas palabras con toda intención, con toda intención. No es que los intérpretes los traductores de la Biblia hayan puesto de sí mismos para hacerse interesantes en su traducción de los escritos originales. No. Dios lo escribió así, con toda la intención de mostrar a los hombres su perfección, su grandeza, su eternidad, su poder. Y que nosotros nos demos cuenta cuán pequeños. Y ya decir pequeños es mucho, Más bien que nos demos cuenta que no somos nada. Así. En el principio, al inicio de todo, era el verbo. O sea, existía el verbo. Y casi pudiéramos decir, existía solo el verbo. Le repito que para mí es palabra, ¿ok? Usted sabe que por ahí he reflexionado mucho sobre los estudios del ADN, donde enseño, y usted ya lo sabe, pero quiero ser reiterativo por la importancia que esto tiene. De que el reino de Dios está en la naturaleza.
donde enseño que el sol representa a Dios en la naturaleza. Y hace unos 2 meses miraba a un científico. Todas las publicaciones de la ciencia me encantan, me fascinan, porque inmediatamente las traslapo con las enseñanzas bíblicas, y cuando hay una empatía entre una y otra, pues vale, es una verdad científica. Y yo enseño que el sol representa a Dios, y la naturaleza del sol tiene el hidrógeno. Y miraba por ahí la publicación de un científico muy renombrado, y decía, según las investigaciones que hemos hecho, lo que hemos encontrado es que en el principio de todo, al inicio de todo, me dice ahí, lo primero que hubo, lo primero que existió, dice, a lo que hemos encontrado es el hidrógeno. Yo me sonreí un tanto, dije, bueno, vamos bien, ¿verdad? El hidrógeno, pues representando precisamente al sol, representando a Dios. Entonces aquí, en el principio era el verbo. Bien. Sin más interpretación, bien, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Ya ahí era con Dios. Era con, o sea, ya hablamos de dos, el verbo y Dios, porque el verbo era con Dios. Y pudiéramos reflexionar más en esa separación de verbo y Dios. Y el verbo era Dios. Primero nos hace como una separación de los dos conceptos, de Dios y del verbo. Y ahora nos da idea de una unidad perfecta. Dice, y el verbo era Dios. Entonces, ahí es donde no nos alcanza el entendimiento para apreciar a plenitud cómo es que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Una cosa es ser con y otra es ser precisamente. Pero, así como dije que los traductores no escribieron esto para hacerse interesantes, yo tampoco quiero entrar en redundancias como para parecer interesantemente reflexivo. No, por favor, no. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este se refiere obviamente a el verbo. Este era en el principio con Dios. Una ratificación de esa existencia y esencia de eternidad de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Aquí está interesante porque todas las cosas por Él fueron hechas. ¿A quién se refiere? ¿Fueron hechas por Dios o fueron hechas por el verbo? Porque si seguimos bajo la línea que nos estaba refiriendo las palabras, en una semejanza y simbolismo también entre el verbo y Dios, en una relación de unidad perfecta, todas las cosas por Él fueron hechas.
déjeme decirle que mi apreciación aquí es que todas las cosas fueron hechas por el verbo, o sea, por la palabra. Sea la luz, la palabra. Y acuérdese que la palabra, el verbo, es Cristo. El verbo es Cristo. Ahora, aquí entra otro elemento de interpretación. El verbo es Cristo. Más adelante tenemos, y el verbo fue hecho carne. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, el verbo es la palabra. El verbo es Cristo. Y ahora que dice aquí que todas las cosas por Él fueron hechas, en mi apreciación fueron hechas por Cristo, fueron hechas por el verbo, por la palabra. En otra escritura, también allá creo que es Colosenses, nos dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Hablando de Cristo. Hablando de Cristo. Entonces, todas las cosas por Él, por el verbo, por Cristo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí pues estamos viendo una enseñanza de lo que es en sí mismo la Trinidad. O sea, la presencia de Dios, la presencia de Cristo e implícitamente en todo esto, la presencia del Espíritu Santo, que en otras escrituras podemos confirmar que así lo enseña la Biblia. Entonces aquí, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Esto de la vida, espiritualmente lo sabemos. La vida está en Dios, pero también sabemos que la vida está en el Espíritu Santo. Dice la Escritura, el Espíritu es el que da la vida. Wow. Y obviamente, nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces aquí tenemos en un escudriñar profundo y perfecto, aquí tenemos la Trinidad manifestada. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta definición de vida, la vida es la luz de los hombres. Creo que es una revelación. A veces no hay palabras para decirlo, pero déjeme dejárselo en una revelación asombrosa. Es una revelación de una eternidad que es fascinante. La vida era la luz de los hombres. Ya entramos ahí nosotros en esa relación. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Sí, en Él estaba la vida en Cristo Jesús. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. Ahora, sabemos que Dios es luz. Y por eso es que le refiero y le reitero que tenemos aquí una comunión de la Trinidad, obrando en la vida de los hombres, porque la luz era la vida en los hombres. Ciertamente, para nosotros mortales, sin luz
no hay vida. No hay vida. Y aquí la luz sucede igual que con el verbo. Tratar de entenderlo así abundantemente de cuál es ese concepto de luz. ¿Luz de qué? ¿Luz de la conciencia? ¿Luz de qué? ¿La luz del alma? ¿Qué tipo de luz? Porque pues la luz manifestada terrenalmente, pues de inmediato pues hablamos de la luz del sol. Sin embargo, cuando el Señor dijo allá en Génesis, en la creación, que dijo, sea la luz, y fue la luz, no era la luz del sol, porque todavía no habían sido creadas la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Entonces hay otra luz, que no es la luz del astro rey. ¿Cómo entender esta luz? ¿Es la luz del entendimiento? Qué grande es nuestro Dios. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por eso Él vino a darnos vida. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí ya entra esa guerra espiritual donde ya aparecen las tinieblas. Y llamó Dios, dice Génesis, a las tinieblas noche. Le hizo una lumbrera menor para señorear en la noche. La lumbrera menor es la luna. La luna señorea en la noche. Se lo voy a decir de otra manera. La luna señorea en las tinieblas. Por eso es que la luna representa a Satanás. Y cuando la luna se manifiesta así cuando está brillando, entre más brilla la luna, más se manifiesta Satanás. Y entre menos brilla, cuando la luna no brilla nada, que le llamamos luna nueva, esa es una noche especial para Dios. Tan especial que hay ordenanzas, mandamientos que Dios dio a su pueblo con respecto a la luna nueva. E incluso fiestas en luna nueva. Fiestas en luna nueva. Todo lo contrario de la luna llena, Por si usted no lo sabía, y yo supongo que sí, al menos tiene alguna base, alguna idea, el calendario de los judíos está basado en los ciclos de la luna, precisamente. Es un calendario lunar, también es un calendario solar, pero sí, su base es las fases de la luna. Eso es súper interesante. Es cuando yo empecé con esto de interpretar a la luna como la manifestación de Satanás, me vi obligado a aprender más, a conocer más. Todo lo que yo encontrase acerca de la luna y sus manifestaciones y sus ciclos y sus efectos y todo eso, y empecé a asombrarme de cómo se confirma, y la misma ciencia ya lo confirma.
ah, que sí es una verdad espiritual, lo que representa la luna. Pues aquí aparece ya esa lucha eterna, bueno, no tan eterna, pero sí la lucha que inició desde el principio, desde la rebeldía, la soberbia de aquel ángel que se rebela contra Dios. La luz en las tinieblas resplandece. Luz contra tinieblas. ¿Quién gana? La luz. La luz. La luz resplandece en las tinieblas. Borra las tinieblas. Dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Contra ya es guerra. Contra ya es pelea, enemistad. Dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz. Las tinieblas, Satanás y todo su reino. Y la luz, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es importante que veamos cómo aquí ya hay una revelación del plan de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Bueno, qué bueno que ya Dios aquí ahora empieza con otra narración, con otra revelación más sencilla, más entendible para nosotros, porque si nos hubiera pasado como lo que Dios le dice a Nicodemo. Oye, te voy a decir algunas cosas, pero si no entiendes estas, ¿verdad? Es bien interesante cómo el Señor le habla ahí a Nicodemo, ¿verdad? No te maravilles de lo que te dije, porque le dice ahí una serie de cosas tremendas, ¿no? Y luego, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Y luego le da una revelación impresionante, le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y yo creo que ahí le hizo el cerebro de Nicodemo, ahí todo se colapsó totalmente y fue frustrado el entendimiento de aquel hombre que se suponía que entendía y conocía las Escrituras y las enseñaba. Bueno, por eso digo yo, acá, qué bueno que ahora de estar en esa enseñanza que realmente hacemos esfuerzos así suprahumanos, esfuerzos para tratar de entender esa relación de luz, tiniebla en la vida, el verbo, dónde estaba, quién era. Hacemos grandes esfuerzos por tratar de tomar algo de esas verdades celestiales. Qué bueno que ahora Dios ya nos relaja un poco y hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Entendamos. Dios, en su plan perfecto, envía a ciertos hombres. Los envía con un propósito, los envía con una misión. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Qué bueno es entender esto.
Porque alrededor tuyo, alrededor nuestro, sí, hay hombres enviados de Dios. En este tiempo, hay hombres enviados de Dios con un mensaje, con una palabra de Dios, con una enseñanza, con una tarea terrenalmente que hacer. Que Dios nos permita, cuando esos hombres vienen a nosotros, se acercan a nosotros, están a nuestro alrededor, llevan vida común, pero son hombres que han escuchado la voz de Dios. Son hombres que cuando hablan, hablan de parte de Dios. Que Dios nos permita conocerlos, identificarlos. Dios les entregó un mensaje a esos hombres. Qué hermoso es el Señor, qué bello es el plan de Dios. En estos tiempos tan confusos de mil maneras, sociedad confusa y convulsa, humanidad en gran manera confusa. Qué bueno que esos hombres enviados de Dios son portadores de la verdad. Para que entendamos todo lo que está sucediendo, lo que está ocurriendo. Son portadores de un mensaje conforme a las Escrituras. Para entender la evolución de los tiempos, para entender el caos en medio de las tinieblas, todo lo que está ocurriendo, la perdición de los hombres, la confusión de lo bueno con lo malo, la manifestación del reino de las tinieblas, esclavizando a las juventudes. No nada más a las juventudes, a los hombres y mujeres de este tiempo. ¡Qué bueno! Alabo al Señor, porque así como allí dice, hubo un hombre enviado de Dios. Acordémonos que donde sobreabundó el pecado, que es en este tiempo, sobreabundó la gracia, amén, por gracia de Dios. Escucha a esos hombres de Dios. Y si Dios te ha dado a ti una palabra, y si tú eres un enviado de Dios, déjanos escucharte, danos tu mensaje. Seamos portadores de la luz de Dios, de la verdad de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba como tú.